Muy bien, vamos a empezar a revisar este tema, que es la integración metabólica. Trataremos de tomar los puntos o los aspectos más importantes, y de hecho esta presentación de integración metabólica toma algunos aspectos de vías metabólicas que ya se han revisado anteriormente. Entonces, si tienes una noción de las vías metabólicas de lípidos, de carbohidratos, y los puedes comprender adecuadamente, te va a ser muy fácil este tema. Y de hecho la integración metabólica, como su nombre lo dice, se enfoca en cómo es que estas vías convergen, tanto vías de lípidos, carbohidratos, de aminoácidos, convergen en en un mecanismo que se complementa y que pues prácticamente permite que tengamos el aporte tanto de combustibles, de elementos para formación o síntesis de algunos compuestos, etcétera. Entonces vamos a empezar con este tema de integración metabólica y nos vamos a lo siguiente. Puedes observar este esquema que está aquí y te muestra cómo es que las proteínas, los polisacáridos, los ácidos nucleicos y los lípidos entran en vías metabólicas que pueden ser tanto de tipo catabólico como anabólico o anfibólico. Y aquí te muestra este esquema también, te enlista algunas de las vías que están aquí representadas en este esquema, como la de las pentosas, la glucólisis, la beta-oxidación, el ciclo de la urea, ¿no? La biosíntesis de ácidos grasos. Y si te das cuenta en todo este esquema, bueno, tiene numerados o numeradas las vías o las rutas que están aquí descritas, y a su vez te muestra con estos indicadores, flechas rojas o flechas azules, si se refiere a un producto o a una vía, perdón, de tipo catabólica o anabólica. Muchos de ellos convergen en esto que vemos aquí, que representa el ciclo de Krebs, y si te das cuenta es una vía anfibólica porque a la vez de sintetizar también degrada. Un punto importante que quizá has revisado en Bioquímica 1 es que el anabolismo es prácticamente vías o procesos que sintetizan o son formadores de macromoléculas o de algunos compuestos, y las vías catabólicas, su resultado o su finalidad es prácticamente degradar de compuestos o de moléculas mucho más grandes hacia elementos o monómeros mucho más simples y más pequeños. Entonces, básicamente no vamos a revisar todas las vías porque sería prácticamente algo un poquito complicado por el tiempo y por la forma de presentación de este video, pero vamos a revisar algunos puntos importantes. Vamos a empezar hablando de glucólisis. Hay una regulación alostérica de la glucólisis. Si tú recuerdas, la glucólisis empieza con una enzima que es la hexocinasa, o también llamada glucosinasa. Bueno, en realidad la glucosinasa es una isoenzima de la misma hexocinasa. Y estas hexocinasas o esta hexocinasa es la primera enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa, la que le añade el grupo fosfato a partir del ATP y genera en esta reacción lo que conocemos como la glucosa 6-fosfato. Entonces, estas hexocinasas se pueden llegar a inhibir por un exceso de glucosa 6-fosfato. Si tú te acuerdas un poquito de los aspectos de retroalimentación, hablando de hormonas, quizá recordarás, por ejemplo, que algunas hormonas actúan por retroalimentación negativa o un famoso feedback negativo. Entonces, estas enzimas, aunque no es lo mismo, pero estas enzimas pueden ser inhibidas por el producto que ellas mismas han generado. Si hay un exceso de glucosa 6-fosfato, esta misma va a inhibir por retroacción o por un feedback, va a inhibir a
las exocinasas. ¿Ok? Aquí podemos observar que una concentración elevada del AMP activa a una enzima que es la piruvatocinasa. Si recuerdas, además de la exocinasa, la piruvatocinasa o piruvatoquinasa es una enzima bien importante en la glucólisis. Quiere decir que esta enzima, la piruvatocinasa, es prácticamente de las últimas, o pues en este caso la última de la glucólisis. Y te das cuenta aquí algo importante. El AMP, el adenosín monofosfato, es una molécula que va a indicar, ¿verdad?, que la célula requiere energía. ¿Por qué? Porque el AMP, o monofosfato de adenosina o adenosín monofosfato, es una molécula prácticamente que ha perdido, en contraste con el ATP, ha perdido grupos fosfatos. El adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina o de adenosín es una molécula que tiene 3 grupos fosfato y el AMP solo tiene un grupo fosfato. Entonces quiere decir que cuando la célula tiene concentraciones elevadas de esta molécula del AMP, está prácticamente diciendo necesito energía, ¿ok? Y por tanto va a activar a esta enzima, la piruvatoquinasa o piruvatocinasa. Y es importante esta enzima porque al activarse junto con las otras como la exocinasa, pues se activa la vía o el proceso de glucólisis. Y si se activa el proceso o la vía de la glucólisis, ¿qué vas a producir? Obviamente más ATP. Bueno, el resultado final va a ser ATP porque en realidad, la glucólisis va a generar únicamente piruvato, pero si este piruvato se descarboxila y se transforma en acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se generan grandes cantidades de NAD reducido, NADH, y FAD reducido, pues estas van a entrar a la cadena transportadora de electrones, cadena respiratoria, y posteriormente van a generar al final del proceso de transporte de electrones, ¿verdad?, una fosforilación oxidativa en el complejo 5 y esto va a dar como resultado que se genere ATP. O sea, como decíamos, el resultado final de la activación de la glucólisis pues prácticamente es para generar energía en forma de ATP. Ahora, como lo ves aquí, te dice que estas enzimas, ¿cuáles? La piruvatoquinasa, la PFK1 y la glucosinasa o exocinasa se van a inhibir por concentraciones altas o elevadas de ATP, y es bastante lógico. Si tu célula ya tiene bastante ATP, ya tiene bastante energía, entonces automáticamente va a inhibir las vías y las enzimas, obviamente, de esas vías que produzcan más energía. O sea, la célula no trabaja en vano, no trabaja de balde, no realiza procesos, digamos, a lo tonto. Lo que hace es, si requiero energía, activo. O sea, ese es un marcador de que requieres energía. Activo pues las enzimas y las vías. Si ya tengo suficiente energía, pues prácticamente no me canso. Es como si en un examen, por ejemplo, si tú tuvieras en una calificación de un examen final, un examen ordinario, quizá tuvieras una calificación de 9 o quizá hasta de 10, y algunos alumnos dicen, ¿qué pasa si rechazo mi calificación? Y tienes 9 y quieres optar por el 10, entonces haces un examen extraordinario. Pues podría ser una buena opción, pero el problema es que al hacer el examen extraordinario, tienes que estudiar más, es un desgaste obviamente también, y puede darte como resultado que obtengas quizá un 7 o un 8 o un 6 incluso. Entonces, lógicamente, lo más, quizá lo ideal sería que si ya tienes una calificación de 10 o de 9, pues te quedes con esa calificación en lugar de trabajar, ¿no?, y no tener un resultado satisfactorio. Pero bueno, es otra cosa.
Entonces aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo es que el AMP, que podemos observar aquí, el AMP, aquí mostrado, esta molécula, y el ATP interactúan, y nos muestra esta gráfica el porcentaje de actividad de la PFK1, que es la PFK1, la fosfofructoquinasa o fosfofructosinasa 1. Si te acuerdas, esta PFK1, fosfofructosinasa 1, es la que se encarga de generar a partir de fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6 difosfato, la molécula de fructosa 1,6 difosfato. Y si tú te acuerdas de esto, bueno, te darás cuenta que es el paso 3 de la glucólisis, y también aquí esta gráfica o esta curva te da la idea de que a medida que tenemos concentraciones de ATP en milimoles por litro, ¿verdad? A medida que esta curva aumenta, ¿verdad? O más bien, a medida que los milimoles por litro del ATP están incrementados, pues la actividad de la PFK1 se incrementa. Esto es cinética enzimática. Pero ¿qué pasa? El ATP sirve porque le dona parte de su grupo fosfato a la molécula de fructosa 6-fosfato. Entonces, la fructosa 6-fosfato se transforma o es transformada en fructosa 1,6 difosfato por esta enzima, por la PFK1. Por eso requiere ATP. Pero inmediatamente te das cuenta que baja drásticamente, ¿verdad?, la actividad de la PFK1 si sigues aumentando los moles por litro de ATP. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, estas enzimas, incluyendo la piruvato quinasa, dexocinasa y la PFK1, se inhiben por concentraciones altas de ATP. O sea, si aquí tienes muchos moles o milimoles de ATP, pues la actividad de estas enzimas se va a desplomar, se va a inhibir. Caso contrario, ¿qué pasa con la molécula de MP? Aquí muestra un descenso un poquito menos pronunciado. ¿Por qué? Porque mientras esta, ¿verdad?, siga estando en concentraciones suficientes, se va a mantener un porcentaje de actividad de las enzimas, en este caso de la PFK1, porque va a seguir trabajando hasta que ¿verdad?, prácticamente pues esté presente. Cuando desaparezca, si este MP estuviera en concentraciones de 0 milimoles por litro, pues prácticamente la actividad de esas enzimas pues también estaría prácticamente nula. ¿Sale? Bueno, si entiendes este concepto, es sencillo. El AMP activa a las enzimas, a la exocinasa y a la piruvato quinasa, y el ATP las inhibe. Es lo que nos dice esta gráfica, así de simple y así de sencillo. ¿Ok? Bueno, continuamos con esto. Otra molécula, que es la acetilcoenzima A, pues va a ser una molécula también involucrada en estos procesos. Entonces, la acetilcoenzima A se va a acumular cuando existe demasiado ATP, y es bastante lógico porque, si tú recuerdas, la acetilcoenzima A se produce por el complejo piruvato deshidrogenasa, que cataliza la transformación, la descarboxilación oxidativa, de el piruvato hacia acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué hace esta acetilcoenzima A? Se va a acumular cuando ya tenemos suficiente ATP. Y es lo mismo, o sea, si tú tienes una producción de, no sé, 100 coches diarios, pensemos en una fábrica de autos. Si tú produces 100 coches diarios y de repente llegas al punto en el que en un día has producido 200 coches, ¿verdad?, pues prácticamente ya tienes un excedente, ¿no?, de producción. Si para fabricar estos coches requieres, los coches aquí pues representarían el ATP, ¿no? Si para fabricar esos coches requieres autopartes, las autopartes serían la acetilcoenzima A. Entonces, si ya tienes tu producción diaria sobrepasada, o sea, tu producción diaria es de 100, pero en este caso produjiste, o tu fábrica produjo 200, o sea, produjo un exceso de esto, ¿no?
Entonces, obviamente, las autopartes o los componentes de estos autos se van a empezar a acumular. ¿Por qué? Pues porque ya tienes cubierta tu producción diaria y además de eso, pues todas las autopartes ya no las vas a seguir utilizando para generar más autos. Por eso, la acetilcoenzima A, que funciona para generar equivalentes reductores como el FADH, el FAT reducido, y el NADH, el NAD reducido, en el ciclo de Krebs. Entonces, esta molécula pues empieza a acumular porque ya tenemos suficiente ATP. Y esto va a inhibir ¿a quién? A una enzima clave de la glucólisis, que es la enzima piruvato quinasa o piruvatocinasa. Ok, de las tres enzimas claves que hemos mencionado, de la PFK1, de la exocinasa y de la piruvatoquinasa o piruvatocinasa, la que se regula de forma más estricta es la PFK1, esta, la fosfofructosinasa 1. Su actividad se va a inhibir por concentraciones altas tanto de ATP como de citrato. Y donde entre el citrato, si tú recuerdas en el ciclo de Krebs, el citrato se va a producir a partir de la reacción de acetilcoenzima A más oxaloacetato. Si tú recuerdas el ciclo de Krebs, pues te darás cuenta que cuando entra acetilcoenzima A se combina con el oxaloacetato por medio de la citrato sintasa, se genera obviamente citrato. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Así como el ATP es un producto, pues en este caso es el producto final que te representa que la célula tiene suficiente energía, el citrato, al ser un intermediario en toda esta vía, también cuando se eleva este componente o este producto, pues también te va a indicar o le va a indicar a la célula que pues ya hay suficiente energía o que ya hay suficiente material disponible para generar energía, y en este caso para generar ATP. Entonces el citrato también puede ser un inhibidor, en este caso un inhibidor alostérico de esta enzima que decíamos es la que se regula de forma más estricta. El AMP, ya lo hemos mencionado anteriormente, va a ser un activador alostérico de la PFK1. Viste la gráfica que está por aquí, ¿no? AMP, aquí está el AMP en esta curva, y aquí tenemos a la PFK1. Entonces lo que vemos aquí es que el AMP es un activador de PFK1, ¿sale? Y es lo que decíamos, es un factor predictivo de déficit de energía en la célula, mucho mejor que el ADP, porque el ADP, si tú recuerdas, adenosindifosfato tiene dos grupos fosfato. El AMP es adenosimonosfosfato, por tanto tiene un grupo fosfato. Es como si yo te dijera, por ejemplo, no sé, es algo tal vez muy burdo, pero si tú tienes en tu billetera, en tu cartera, en tu monedero, donde guardes el dinero, si de repente tú tienes billetes de 200 pesos o de 500 pesos, pues dices, bueno, tengo suficiente dinero. Obviamente depende de cuántos tengas. Digamos que esos billetes de 500, de 1000, ¿no? Quizá tienes billetes de 1000 y de 500, representan el ATP. Entonces tengo suficiente dinero. De repente ya no tienes billetes de 500 ni de 1000. Obviamente tienes la misma cantidad de billetes, pero ahora en lugar de ser de 1000, vienen a ser de 200 y de 100, ¿no? Entonces, pues ya como que dices, bueno, tengo dinero, pero ya no es tanto, ya está empezando a haber un déficit en mi economía. Pero, ¿qué pasa? Si de repente abres tu billetera, tu cartera, tu monedero y encuentras que únicamente tienes billetes de 20 y monedas de 10 o de un peso y no son muchas, obviamente, son pocas, pues ¿qué te está diciendo? Que ahora sí tu economía está ya mucho más baja, y pues es algo similar a en la célula el tener moléculas de AMP.
¿Sale? Entonces cuando este AMP está presente en la célula, le dice, ¿sabes qué? Hay un déficit, pues ya bastante pronunciado o bastante grave, hay un déficit de energía, ¿sale? Por eso AMP es un activador de estas enzimas y a la vez un indicador, un factor de que está faltando energía en la célula. A comparación de ADP y obviamente pues nada que ver con ATP, que le dice a la célula, sabes que estamos bastante bien. Muy bien, vámonos con una molécula que es la fructosa 2,6 difosfato. Esta molécula, no confundirla con la molécula fructosa 1,6 difosfato. La fructosa 2,6 difosfato es un activador alostérico de la PFK1 en el hígado. Y esta molécula, la fructosa 2,6 difosfato, va a ser generada o va a ser producida, obviamente, a partir de, vamos a poner la pluma, va a ser producida a partir de fructosa y obviamente esta fructosa a partir de glucosa, generalmente en el hígado, por acción de la PFK2. O sea que hay una enzima que es la fosfofructosinasa 2 y también la de la PFK1. Pero esta fosfofructosinasa 2, PFK2, va a generar a partir de fructosa, ¿verdad? Fructosa 6-fosfato va a generar fructosa 2,6 difosfato. La PFK1, si tú recuerdas en glucólisis, genera fructosa 1,6 difosfato. Entonces cambia, obviamente, el grupo fosfato, la posición del grupo fosfato en la molécula. Pero pues es muy similar. Ahora, ¿qué te está diciendo esto? Que la fructosa 2,6 difosfato va a ser un activador alostérico de la PFK1. Para que esto se entienda, bueno, la PFK2, esta enzima, fosfofructosinasa 2, va a actuar únicamente cuando haya cantidades enormes de glucosa y pues se transforma en fructosa en el hígado. Y cuando hay muchas moléculas de glucosa que se transforman en fructosa 6-fosfato, entonces esto, ¿verdad? Se va a transformar en fructosa 2,6 difosfato y va a activar a la PFK1. Y al activar a la PFK1, ¿qué va a activar? Pues obviamente la glucólisis. Este es el mecanismo. Si quieres puedes observar este esquema, que está muy sencillo, y podemos ver que aquí está la fructosa 6-fosfato como con ayuda o con la función de la PFK2, la que hemos dicho, la fosfofructosinasa 2, ¿verdad? Va a ser convertida en fructosa 2,6 difosfato, ¿ok? Y lo que va a hacer esta fructosa 2,6 difosfato va a ser activar a la PFK1. Aquí obviamente también te está mostrando otra enzima que es la fructosa la fructosa 2,6 difosfatasa. Fructosa 2,6 difosfatasa, que es esta que está aquí, que va a llevar a la fructosa 2,6 difosfato a un estado de fructosa 6-fosfato. Pero bueno, esto sería como lo opuesto. Si te das cuenta, aquí se pierde un fosfato inorgánico y se genera esta molécula. Pero bueno, lo que estamos diciendo es que esta fructosa se transforma en fructosa 2,6 difosfato a partir de la acción de la PFK2. ¿Ok? También aquí entra el glucagón, entra la insulina y cómo es que activan o inactivan esta PFK2 a partir de una piruvato, una enzima quinasa, que es en este caso una enzima dependiente de AMP cíclico, ¿sí? Y que va a ser activada en este caso por glucagón o por insulina.
Más adelante vamos a ver cómo interaccionan las hormonas, en este caso glucagón e insulina, pero de forma rápida te lo comento. Es que la insulina, ¿sí?, va a llevar a la actividad de la PFK2, ¿sí?, y en este caso producción de la fructosa 2,6-difosfato, obviamente activando la PFK1 y activando la glucólisis, y obviamente produciendo ATP. Esto es lo que hace la insulina. El glucagón hace lo opuesto. De su forma activa de la PFK1 la lleva a su forma inactiva, ¿verdad? Y obviamente detiene la formación o la producción de fructosa 2,6-difosfato. Esto a su vez deja de estimular a la PFK1, bloquea la glucólisis, y al bloquear la glucólisis o al inhibir la glucólisis, pues prácticamente se deja de producir ATP, ¿sale? Y es bastante lógico porque el glucagón se va a secretar por el páncreas, ¿sí?, en estados de ayuno, y la insulina va a ser secretada igual por el páncreas, pero en estados de alimentación. ¿Ok? Entonces tiene bastante lógica que activen o inactiven a esta enzima y obviamente a esta molécula, la producción de la misma, y a la activación de la PFK1, la activación o inhibición de la glucólisis. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos dicho que la fructosa 2,6-difosfato, esta molécula, se genera por la PFK2. Y también lo que hemos mencionado es que esta es un activador alostérico. Acuérdate que partimos diciendo esto, que la fructosa 2,6-difosfato es un activador alostérico de la PFK1. Por eso, cuando la concentración de glucosa es alta, se produce obviamente fructosa 2,6-difosfato, se activa la PFK1, se activa la glucólisis y disminuye la actividad de otra enzima que es la fructosa 1,6-difosfatasa. Y de esta forma se inhibe la gluconeogénesis. Esta fructosa 1,6-difosfatasa es esta que habíamos observado. Bueno, aquí no se ve, pero es similar a esta enzima que vamos. Me deja poner el puntero. Ok, es similar a esta, pero es la que participa en la gluconeogénesis. Ok, bueno, ahora vamos con esto. El AMP es un inhibidor alostérico de la fructosa 1,6-difosfatasa. Ok, la fructosa 1,6-difosfatasa, ¿verdad?, es una enzima que participa en la gluconeogénesis, ¿sí? Y la gluconeogénesis es generar, en este caso, glucosa, y esto lo va a hacer a partir de intermediarios que no son precisamente carbohidratos. Entonces, el AMP que dijimos que es un indicador de que a la célula le falta energía, pero este AMP a la vez activa la glucólisis, a la vez activa la generación de ATP, obviamente, y por tanto conlleva a que la glucosa que llega a las células entre a vía de glucólisis, entre ciclo de Krebs y entre a cadena transportadora de electrones y finalmente a fosforilación oxidativa y formación de ATP. Pero, ¿qué pasa si tu cuerpo no tiene glucosa? Pues sería ilógico meter, por así decirlo, estas moléculas a una vía. Si no están presentes, pues ¿para qué las vas a meter o cómo las vas a meter a estas vías? Entonces, el AMP prácticamente activa la glucólisis. Y al activar la glucólisis, a la vez inhibe a la fructosa 1,6-difosfatasa e inhibe la gluconeogénesis. Ojo con estos dos conceptos. La glucólisis es la degradación de glucosa para generar piruvato y con la finalidad de generar ATP. La gluconeogénesis es generar glucosa a partir de otros intermediarios.
Entonces, en una, la glucólisis, degradas glucosa para generar energía. En la gluconeogénesis haces lo opuesto. A partir de lo que tengas, bueno, no de lo que tengas, pero en este caso de lactato, de aminoácidos glucogénicos y en este caso también del piruvato, se genera o se va a estar produciendo glucosa. En una produces glucosa, la gluconeogénesis, y en otra consumes, por así decirlo, o degradas glucosa, que es la glucólisis. ¿Ok? Entonces, nada más acuérdate de esto. AMP es inhibidor de esta enzima, por tanto es inhibidor de la gluconeogénesis. El mismo AMP es activador de la PFK, es activador de la piruvato-quinasa, entonces activa a la glucólisis. Con eso te puedes quedar, que es lo más importante. Y bueno, la PFK2 actúa como fosfatasa cuando se fosforila y como sinasa cuando se desfosforila. Esto es de acuerdo al esquema que vimos, no lo vamos a ahondar. Y bueno, esto ya lo hemos mencionado, la fructosa 1,6 difosfato activa la piruvato-quinasa. Esta fructosa 1,6 difosfato es la que se produce en el paso de la PFK1. Ojo, aquí ya no es la PFK2, la misma PFK1 genera a la fructosa 1,6 difosfato y esta va a activar a la piruvato-quinasa. Es lo que hemos mencionado quizá anteriormente, si tú recuerdas esto como carrera de relevos, y es que la piruvato-quinasa es prácticamente una de las últimas enzimas que participan, o es la última enzima, perdón, que participa en la glucólisis. Entonces, aquí esta es producida prácticamente en el paso 3, porque tenemos glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, y luego entra a fructosa 1,6 difosfato. Este producto, ¿verdad?, de las primeras reacciones de la glucólisis va a activar a la última enzima. Es como decíamos en una carrera de relevos, el que va con la estafeta y llega a pasársela a su compañero, el que va a recibir la estafeta prácticamente desde que su compañero viene a 20 o a 15, 10 metros, empieza a correr, empieza a adelantarse. Esto lo hace para tener un poco de ventaja. Entonces, es como si la fructosa 1,6 difosfato fuera uno de estos corredores que lleva la estafeta, y antes de que llegue, o sea, antes de que la fructosa 1,6 difosfato se divida y genere glicerol de fosfato, etc., antes de que llegue a este punto, ya empieza a calentar motores, por así decirlo, la piruvato-quinasa, y está lista para que cuando lleguen estas moléculas rápidamente las transforme y genere el piruvato. Bueno, si todo lo que anteriormente hemos mencionado te pareció muy quizá repetitivo o muy, no sé, aburrido, este cuadro te resume prácticamente lo que hemos mencionado hasta este momento. La hexocinasa, puedes dejar en tu comentario en qué minuto está o en qué minuto aparece este cuadro. Si tú ves el video y se lo comentas a tus compañeros para que ya no vean toda la primera parte y se vayan directo a el cuadro 8.1, regulación alostérica de la glucólisis. La hexocinasa, cuál es su inhibidor, la PFK1, cuál es su inhibidor y sus activadores, y de la piruvato-quinasa, cuáles son activadores e inhibidores. Bueno, aquí es como un resumen, igual lo puedes revisar, pero pues es todo lo que hemos mencionado y aquí está. Muy bien. Vamos a hablar de esta molécula, pero ¿qué pasa con esta molécula? Vamos a ver que participa, ¿verdad?,
en situaciones como la glucólisis, en la gluconeogénesis, síntesis de ácidos grasos, etcétera. ¿Ok? En realidad no vamos a revisar todos los aspectos que tiene esta molécula, pero sí es interesante que veamos que participa en diferentes aspectos. Si puedes observar, prácticamente es una quinasa, ¿verdad? Dependiente de AMP o activada por AMP. Es lo que significa AMPK, una quinasa dependiente o activada por AMP. Y lo que va a hacer esta molécula es que va a estar en interacción tanto en la glucólisis, transporte de ácidos grasos, oxidación de ácidos grasos, síntesis de colesterol, gluconeogénesis, prácticamente participa en todas estas vías. En algunas va a tener mayor importancia, en otras menos, pero una vez que esta va a estar presente, si te das cuenta, las flechas verdes te llevan hacia vías en las cuales la producción de energía es el punto más importante, ¿sale? La producción de energía, o en este caso algunas vías que se van a encargar de, en este caso, oxidación de ácidos grasos. Pues ¿para qué te sirve? Para generar ATP, ¿no? Y te va a inhibir, o en este caso va a estar inhibiendo algunas vías que son como lipogénesis o lipólisis, síntesis de glucógeno, gluconeogénesis, que prácticamente van a ser vías en las cuales se trata de estar generando, ¿verdad? Moléculas, por ejemplo, o en este caso liberando, ¿verdad? A partir de la energía almacenada, pues se va a estar liberando en la lipólisis o en la gluconeogénesis, que a partir de intermediarios se generan moléculas de glucosa. Muy bien. Vámonos ya para terminar con la regulación hormonal de la glucólisis. Y aquí vamos a hablar de hormonas importantes como el glucagón. Las células alfa del páncreas se van a encargar de secretar el glucagón cuando bajan los niveles de glucosa en la sangre. Y prácticamente se va a reducir la concentración de fructosa 2,6 difosfato de la célula. Esto es lo que vimos anteriormente. También se va a inactivar a la piruvato quinasa y es obvio que se va a inhibir la glucólisis. Entonces acuérdate, glucagón, esta hormona de glucagón desactiva o inhibe a la piruvato quinasa. ¿Sale? Esto va a estar mediado casi siempre por AMP cíclico. Y pues aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo es que la glucosa, ¿verdad? Va a estar en este caso saliendo o generándose a partir de intermediarios, en este caso por la gluconeogénesis. Y si te das cuenta, no sé si aquí logras observar en este esquema, la glucólisis se ve inhibida. Esto es resultado de la acción del glucagón. Es lo que estamos diciendo. El glucagón va a llevar a cabo en el hígado estos procesos. Inhibir a la glucólisis, activar a la gluconeogénesis, inhibir a la glucogenogénesis y a la vez activar a la glucogenólisis. Esta glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno, también llamada glucogénesis, ¿sale? Y la gluconeogénesis es la formación de glucosa y la glucólisis es la degradación de la glucosa. Entonces, si te das cuenta, se inhiben estas vías, glucólisis y glucogénesis. Y se activa la glucogenólisis, la degradación del glucógeno existente en el hígado, y la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de estos productos que son
aminoácidos como la alanina, el mismo lactato y el glicerol proveniente de los ácidos grasos, los triacilgliceroles. Por el contrario, la insulina, ¿verdad?, va a tener efectos como activación tanto de la PFK2, ¿sí?, para llevar un incremento de fructosa 2,6 difosfato, y esto a su vez genera un aumento bastante importante en la glucólisis. Y lo que hace la insulina, aquí está representado por Harper, no, por Baines, este es Baines, nos dice que activa la glucogénesis, la glucólisis, o sea, almacenamiento de glucógeno, degradación de glucosa para generar piruvato, acetilcoenzima A, y así. Esto es en el hígado, ¿verdad? En el músculo, pues va a llevar a un aumento en la captación de glucosa por los receptores de glucosa GLUT4, síntesis de glucógeno, otra vez, glucogénesis, glucólisis, ahora en el músculo, y también aumento de la captación de aminoácidos para generar la síntesis de proteínas. Y en el tejido adiposo, el objetivo de esta insulina va a ser lo mismo, captación de glucosa. Aquí tenemos el GLUT4 activado, ¿verdad? Entra esta glucosa a glucólisis, ¿sí? Se genera a partir de esto glicerol 3-fosfato y se va a conllevar un aumento en la síntesis de ácidos grasos. También estos ácidos grasos pueden provenir, ¿verdad?, de el transporte de las VLDL. ¿Te acuerdas de este transporte de las VLDL que transportan triacilgliceroles desde el hígado hacia el tejido adiposo? Bueno, a tejidos extrahepáticos, pero bueno, aquí estamos hablando del tejido adiposo, ¿vale? Esos son los efectos de la insulina. Está mediada por algunos receptores, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en estos detalles, pero pues es lo que hace la insulina. Y ya para terminar, ahora sí, vamos a ver este cuadro. O sea, también es como un resumen. De hecho, es un resumen de las enzimas que están asociadas en este metabolismo de carbohidratos, tanto en ayuno, diabetes, en ingesta de carbohidratos. Y aquí tenemos otras enzimas: la glucogenosintasa, la hexocinasa, la piruvatoquinasa. Y aquí tienes también las vías como glucogenólisis, glucólisis y oxidación de piruvato. Y acá está la gluconeogénesis. Te dice también sus inductores, sus represores, activadores e inhibidores. Aquí te marca a las hormonas como insulina, glucagón, ¿vale? Aquí te marca estas. También te marca estas otras hormonas como la epinefrina, los glucocorticoides, el glucagón, y de este lado pues la insulina. Y aquí de este lado te marca activador e inhibidor, pero ya te está hablando de moléculas. Aquí también te marca el glucagón como un inhibidor, que en este caso es una hormona, pero la mayoría de estas son o moléculas, ¿verdad?, como citrato, el ATP, coenzima A, piruvato, etc. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí prácticamente terminamos esta primera parte de integración metabólica. No es nada complicado, es algo muy sencillo y es algo muy obvio y hasta tal vez muy tonto y muy fácil. Si tú recuerdas estas vías de carbohidratos y si tú recuerdas estas enzimas, pues prácticamente esto es pan comido, porque pues es algo como repetir, como un repaso de lo que ya viste en estas vías metabólicas. Pero si tuvieras alguna duda o si hay algo que quizá por ahí quieres que se ahonde un poco más o que se te dé alguna explicación, pues también lo puedes comentar. Te pido que lo agregues ahí en los comentarios. Y bueno, nada más. Nos vemos para la segunda parte de este tema. Adiós.